Buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Nos vamos preparando para este domingo de conferencia. Gracias por conectarse. Voy a ir alistando ciertos temas técnicos por aquí antes de empezar. Bienvenidos, dispongámonos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Qué bueno es cuando es Él mismo el que nos dirige. Qué maravilloso es cuando es Dios mismo el que nos habla. Así que vamos a invitarle y vamos a rendir nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo delante de Él. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por siempre acordarte de nosotros, que es el hombre para que te acuerdes de Él, dicen las Escrituras, o el Hijo del Hombre para que de Él tengas memoria. Gracias, porque a pesar de que somos tan pequeños en el universo, ocupamos un lugar muy especial en tu corazón. Te damos gracias por ello, porque nos aceptas tal como somos. Sabes que somos frágiles, que fallamos, pero tú no fallas, Señor. Tú no fallas. No te has equivocado nunca, Señor. Te damos gracias por ese favor maravilloso, Señor. Gracias te doy en esta bendita mañana por estar aquí, Señor, por bendecirnos con tu presencia, por llenar nuestros corazones de amor, de paz, de alegría, por alegrar nuestros días siempre, por llamar nuestra atención de tantas maneras. Usas tantas formas de hacer que levantemos nuestra mirada a ti. A veces nos despistamos, Señor, a veces cambiamos nuestra mirada, la ponemos en otras cosas, pero tú siempre buscas los medios para que volvamos a mirar tu rostro, Señor. Gracias por esa paz que nos has dado, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que no nos dio el mundo, pero que tú nos das, Señor. Gracias. Una paz no basada en las finanzas ni en la salud, una paz no basada en relaciones sentimentales correctas. Es una paz que nadie puede entender. Es una paz que viene de ti, Señor, la paz que tú compraste para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias esta mañana. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a silenciar los micrófonos. Los que tengan allí, vamos a silenciarlos. Ok, vamos a mantenerlo así. Ya vamos a comenzar. No, un minutico, ¿me escucha? Sí. Buenos días, es que Camilita quiere ministrarles una alabanza. Por, si es posible. por favor, claro que sí. Está bien. Bueno. Sí, no, empieza, pues. Bueno. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, para miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
sigue, te persigo. En tu sangre diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias. Muchas gracias. Bendito el Señor. Gloria a Dios por esa alabanza. Muy linda. Muchas gracias, Camilita. Ustedes saben que las escrituras dicen, Jesús dijo, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ese es nuestro Dios. Y esas son las alabanzas que Él desea escuchar. Aquellas que salen del corazón de nosotros, de sus hijos, de sus niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Es necesario ser como los niños. Aquellos niños que espontáneamente se acercan a su Padre, que saben que en Él está su reposo, está consuelo, hay consejo sabio. Así que damos gracias a Dios por este comienzo de esta manera. Qué especial es que podamos hacerlo con alabanzas, con adoración. Es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Lo hagamos para Dios, y hay una diferencia entre caminar en la carne y andar en el Espíritu. Dios nos exhorta a que lo hagamos siempre en el Espíritu. Existen dos formas de creer, la forma espiritual y la forma religiosa. El Espíritu o la carne, estos dos se oponen entre sí. El Espíritu se opone a la carne se opone al Espíritu, de modo que no podamos andar medio carnales, medio espirituales. Dios necesita que caminemos en el Espíritu. Filipenses 3, 18 al 20 nos dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, es decir, no están dispuestos a sacrificar su naturaleza carnal, su naturaleza pecaminosa. Y a ellos llama Pablo enemigos de la cruz de Cristo. En la cruz es donde dejamos ese viejo hombre, ese que está viciado, que nos arrastra siempre a hacer lo malo, lo que no conviene. El fin de los cuales, dice él, será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que Dios espera a los amigos del Señor. Somos amigos de la cruz. Y la cruz es aquel lugar en donde queda esa vieja naturaleza. No podemos entrar al reino de los cielos si estamos todavía en esa vieja naturaleza. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará. ¿Será algo religioso? ¿Será una cuestión que Dios desea que vivamos en nuestra carne? ¿O será algo que se dará como resultado de vivir por el Espíritu? ¿Y qué es vivir por el Espíritu? Es vivir guiados por Dios. Necesitamos continuamente estar desarrollando los sentidos espirituales. ¿Cómo se desarrollan los sentidos espirituales? Poniendo todo siempre delante de Dios. Ahí hay una intuición que se desarrolla, que el hombre desarrolla cuando empieza a dejar de obedecer a los deseos de su propio corazón y empieza a sujetarse a la voluntad de Dios. Pero para sujetarse a la voluntad de Dios es necesario primero conocerla. ¿Cómo la conocemos? Buscando a Dios, buscando su presencia, orando, leyendo las Escrituras, siempre preguntándole, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Lo vemos allá en el monte, en Getsemaní. Lo vemos allá atribulado, lo vemos allí angustiado, al punto que sudaba gotas como de sangre. Caía sudor como gotas de sangre de él. Estaba en una angustia, había una lucha allí espiritual. Está el Espíritu. Jesús no fue carnal, pero Él estaba en la carne. Él estaba en un cuerpo. Él no era carnal, pero estaba en un cuerpo y tuvo que luchar con las mismas cosas que nosotros lo hicimos. Muchos dirían, no, para Él fue muy fácil, pues Él es Dios. Él estaba aquí como Dios. Él era 100% Dios,
pero también era 100% hombre. En todo fue tentado. Lo vemos allá en Getsemaní, allí rindiéndose delante de Dios por esa tribulación, esa que estaba experimentando. Estaba sumamente angustiado, pero estaba trayendo esa lucha delante de Dios. Si como Dios es cierto, podía ver el futuro, podía ver lo que iba a pasar con él. Él lo sabía, él sabía que había venido, pero era necesario venir ante el Padre y derramar su vida delante de él. Era necesario que esa lucha la librara, pero la librara junto con Dios. Dice que Dios envió ángeles que le ayudaban, que asistían allí, y él estaba sudando esas gotas como de sangre. Caían gotas como de sangre. Seguramente eran gotas de sangre realmente lo que caía de él. ¿Y qué estaba haciendo Jesús allí? Sabía que habría de ser crucificado, sabía todo el dolor que habría de llevar, sabía que era necesario, sabía que el precio más grande que él tenía que pagar, más allá de la cruz misma, era la separación de Dios. El que nunca pecó se hizo pecado para que nosotros fuéramos considerados inocentes, justos, justificados por Dios, por el derramamiento de su sangre. Así que Jesús está allí derramando mucho más que una oración, está derramando su ser delante del Padre. Y esto se manifiesta con gotas de sudor, gotas de sangre, sudaba sangre allí. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una diferencia entre actuar en la carne y actuar en el Espíritu. Parte de esa expresión maravillosa que Él nos enseñó. Señor, yo deseo esto, mi carne desea esto, el anhelo de mi corazón es esto o aquello, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quisiera estar pasando por esto, no quisiera pasar por aquella situación. Si es posible, Señor, detén esta enfermedad. Si es posible, Señor, detén estas circunstancias, cámbialas. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí en la presencia de Dios, la voluntad de Dios es revelada. Tan pronto la voluntad de Dios le fue revelada a Jesús, allí, en ese monte, allí en aquel monte, en el monte Getsemaní, que se llama prensa de aceite, y toda esa carga de lo que venía, vino sobre él, y allí brotó lo que había en él. Si eres oliva, debe salir aceite. Jesús era esa oliva machacada, y de él salió ese aceite preciado. Cuando él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Tengo temor tal vez, tengo angustia. Por momentos, por un tiempo no te voy a sentir, por un tiempo tal vez me verás como tu enemigo, y tu ira va a caer sobre mí. Señor, yo no quiero vivir eso, yo no quiero estar lejos de ti. Tú y yo somos uno. Nunca Jesús había estado separado del Padre. Y ese día, dispuesto, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Todo es posible para ti, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de ahí vemos a Jesús, que ya no se para acongojado, ya no se pone de pie, ya no está acongojado, ya no está sudando gotas de sangre, sino que ahora está decidido. Dice, ya no soy yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. En ese momento Jesús, ya no son mis deseos, ya no es lo que yo quiero, ya es lo que el Padre quiere. Y en la presencia de Dios, su voluntad es revelada y ocupa el lugar que le pertenece, cual viene a morar en mi corazón. Y entonces yo me puedo hacer uno con el Padre. Dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. El sentir de Dios, el sentir del Padre, el amor de Dios, la misericordia de Dios llena el corazón de aquel hijo que le está creyendo, aquel hijo que viene ante Él con todas sus cargas, con todos sus temores, sus angustias. Pero Jesús prevaleció, ¿por qué?
porque su mirada estuvo puesta en el galardón. No apartó su mirada del Padre. Yo sé que esto va a ser doloroso, yo sé que esto vamos a estar separados, pero también sé la gloria que me espera, y la gloria que me espera es estar a la diestra tuya, estar allí contigo, Padre, volver al lugar de donde salí, y ese debe ser nuestro objetivo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque allí vamos a volver. Ese es nuestro hogar, esa es nuestra morada. Todo lo demás, todo lo que nuestros corazones anhelan y desean aquí en la tierra es temporal. Todo es temporal, los temores son temporales. Todo lo que hay aquí, todo lo que tus ojos ven es temporal. Pero la gloria de Dios que Él tiene reservada para sus hijos es eterna. Es eterna. Por eso Él quiere que le apostemos a las cosas eternas. Dice que los que viven, en Gálatas 6:8 nos dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Jesús nunca estuvo para agradarse a sí mismo. Nunca estuvo para agradarse a sí mismo. Dios hecho hombre, aquí en la tierra, esperó pacientemente el día 30 años antes de manifestarse al mundo como quien Él es. No dejó que el ímpetu, que el impulso de la carne les llevara a comenzar un ministerio antes de tiempo. No solo porque era Dios, porque también era hombre 100%, pero Él dice que los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Vives para el sexo, vives para satisfacer los deseos en tu sexualidad, eso solo va a traer destrucción y muerte. Va a traer destrucción a tu cuerpo, a tu vida, a tu relación con Dios, tu relación con las personas. Va a quebrantar tu corazón. Vives solo para satisfacer el placer que pueden dar las drogas u otros vicios. De ello va a cosechar la persona destrucción y muerte, y no es lo que Dios desea. Él dice, tienes esa opción. Recuerden que hace 8 días Él nos permitía entender que había 2 caminos. Hay un camino de bien, de vida, y hay un camino de mal y muerte. Y podemos ponerlos de nuevo en paralelo. Hay un camino de la carne, un camino de satisfacer la carne, y hay un camino del Espíritu, que es el que nos va a dar la vida eterna. Los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Es el anhelo de Dios, que seamos herederos de la vida, coherederos de la vida juntamente con Cristo, coherederos de la vida eterna. Pero no es satisfaciendo los deseos de la carne. Yo siempre he tenido la duda que, yo me acuerdo que mi mamá me ha hablado de eso, pero no me acuerdo cuál era el del bien ni el mal, el chiquito o el grande. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Que yo siempre he tenido la duda cuál es el camino del bien y del mal. Sí. Bueno, hoy estamos hablando de ello, ya lo vas a entender, ¿vale? Entonces, está el camino del bien y del mal. Bueno, ya nos pregunta, ¿cuál es el camino del bien y del mal? En la medida que satisfacemos, que vivimos para satisfacer la carne, estamos tomando el camino del mal. En la medida en que satisfacemos al Espíritu de Dios, nos conectamos con Él, nos dejamos guiar por Él. Ya no es la carne la que nos gobierna. Pero no se trata de algo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Es algo que solamente viene por el Espíritu, y por eso viene la dependencia de Él. Proverbios 22:8 nos dice, los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Sembramos injusticia, cosechamos desgracia. Sembramos justicia, cosechamos vida eterna. Pablo escribe en Gálatas 5:16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí el camino del bien y del mal. Caminar en el Espíritu es el camino del bien. Caminar en la carne es el camino del mal. Muchas veces
religiosamente podemos estar caminando el camino de la carne. El camino de la carne a veces disfrazado de piedad, lleno de reglamentos, lleno de leyes establecidas por hombres, con apariencia de piedad, pero que no cumplen con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se cumple es cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando una vez entregado nuestro corazón delante de Dios, somos transformados al mirarle a Él. Vivir en el Espíritu demanda llevar nuestra cruz todos los días. Y llevar la cruz todos los días significa que en esa cruz crucificamos el viejo hombre y su antigua naturaleza. Mateo 16:24 nos dice lo siguiente: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ese es el camino del bien. Seguir a Cristo, ese es el camino del bien. Seguir nuestras propias justicias es el camino del mal. Aunque muchas de esas cosas parezcan buenas y sean legítimamente buenas. Muchas veces creemos que el dar mercados aquí, dar mercados allá, que eso es lo bueno. Pero si no lo hacemos guiados por el Espíritu de Dios, esto va a estar leudado con las intenciones perversas del corazón. Bien dice el Señor que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso el caminar con Dios es un camino del Espíritu, que el Señor pone en ti ese deseo de ir y servir al prójimo. Pero tú no estás buscando nada para ti, no estás buscando reconocimiento, es un indicio de que es un mover del Espíritu y no es un mover de tu carne. De nada sirve que yo diera mi vida entera por las personas si no lo hago con amor. Ese es camino de muerte. Pudiera yo entregar mi vida, sacrificarme por el prójimo, pero si no lo hago con amor, si no es el amor de Dios, si no es el Espíritu de Dios el que me motiva, vano es todo lo que yo haga. Está cargado de egocentrismo, está cargado de, allá en lo profundo, muchas veces uno sin saberlo puede estar haciéndolo pensando, pues si yo he de perder la vida la pierdo, pero la gente se va a acordar de mí y van a saber que aquí hubo un hombre de Dios. Esos son frutos de la carne, pero el fruto del Espíritu solo busca darle la gloria a Dios. El fruto del Espíritu solo busca ir donde el Espíritu le quiere llevar. Camino de la vida, camino de la muerte, camino del bien y camino del mal. Digo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y yo recuerdo, tengo esta imagen de Mateo. Mateo está allá a la mesa, era un recolector de impuestos y ahí tenía monedas, ¿sí? Cuando hablan de monedas en las escrituras no está hablando de poco dinero. Hoy en día hablamos de monedas y pensamos en muy poca cantidad. En ese tiempo la moneda tenía un gran valor. Así que ahí está Mateo, Jesús va pasando y le dice: sígueme. El que quiera ganar su vida la perderá, el que quiera salvar su vida la perderá. Vemos cómo Mateo la entregó allí. Su vida era ¿qué? El dinero, era un recolector de impuestos. Sencillamente abandonó esa mesa con el dinero que estaba allí y siguió a Jesús, siguió la vida, siguió el bien. Abandonó todo lo que él tenía, lo que la gente decía que él era, y ahora era una nueva criatura que estaba dispuesto a entregarlo todo para seguir a Jesucristo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa mía, la salvarás. Es difícil para el ser humano dejar esa vida en la cual ha invertido tanto tiempo, ha invertido tanto de sus pensamientos, ha puesto su corazón en las cosas terrenales, las cuales no puede retener. Van a pasar los años y el tiempo le probará que nada de lo que ha atesorado va a poder llevar con él el día que vinieren a reclamar su alma. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma?, preguntaba Jesús. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre, dice, vendrá con sus ángeles
en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. ¿Qué beneficio tenemos si ganamos todo el mundo? Muchas riquezas, pero perdemos nuestra propia alma. ¿Qué puede valer más que ella? Caminar en el Espíritu requiere un ejercicio continuo. Es necesario caminar en el Espíritu. Es necesario ser conscientes, ejercitarnos en ello. ¿Sabe que caminar en el Espíritu es un ejercicio similar al ejercicio que hacen los atletas que se preparan para la carrera? Caminar en el Espíritu es necesario ejercitarse para poder hacerlo de continuo. Y empezamos a desarrollar esa intuición espiritual, no una intuición humana, una intuición espiritual que nos enseña cuándo detenernos, nos enseña cuándo es tiempo de avanzar. Hoy puedes colocar todos tus asuntos delante de Dios, hacer un alto y decir, es tiempo de avanzar, es tiempo de detenerme. Haz ese ejercicio delante de Dios. Y el Espíritu Santo que Dios prometió a los que creemos en Él, Él nos recordará todas las cosas y Él nos enseñará todas las cosas. ¿Qué debo hacer? Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y tú todavía no has dicho, Señor, ¿qué hago? Y Él ya está trayendo la respuesta. Hebreos 5, del 13 al 14 nos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es necesario madurar en este caminar con Dios. No podemos quedarnos simplemente como recién nacidos tomando solo lechita. Es necesario que lleguemos a un punto en donde empezamos a alimentarnos de alimento sólido. Dice, para el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es como un músculo, pero es espiritual. Y hay que ejercitarlo, hay que utilizarlo de continuo, estar aquí. ¿Cuál es el mover del Señor en este tiempo, en este sentido o en aquel? Y entonces vamos a poder entender qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. No necesariamente debemos basarnos en las experiencias. A veces nos apoyamos en las experiencias, entonces abandonamos la asistencia del Espíritu Santo. A diario enfrentamos situaciones que sacuden nuestras vidas, situaciones que nos desestabilizan. Pero si andamos en el Espíritu, siempre sabremos qué hacer. Cuando no sepas qué hacer, o personalmente te digo, cuando yo no sé qué hacer, yo hago un alto y digo, Señor, aquí me quedo hasta que tú me digas. Confirma, Señor, confírmame. Cuando tú me confirmes, yo me moveré, Señor. Estoy lleno de incertidumbre, no sé qué hacer. No tengo la menor idea qué es lo que conviene en este momento. La circunstancia me dice, actúa. Pero yo no quiero actuar porque la circunstancia me mueva. Yo quiero actuar porque tu Espíritu me diga, es tiempo de moverte. Pero mientras tanto, quedaos quietos. Si están quietos y ved que yo soy Dios. Juan 14, 26 dice, pero cuando el Padre envíe al abogado, al defensor, al paráclitos, dice en el griego, nuestro intercesor, a su intercesor, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El Espíritu Santo dice, recuerda tal cosa, recuerda tal palabra, recuerda que Jesús dijo, recuerda que el Padre dijo. Les dejo un regalo, dijo Jesús, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. Aprender a discernir nuestros pensamientos, es necesario hacerlo. ¿Estos pensamientos son coherentes con el Espíritu o son coherentes con mi alma? ¿Qué es lo que estoy escuchando ahora? ¿Es mi alma o es el Espíritu? ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y el Espíritu nuestro, guiado por el Espíritu de Dios, se comunica con el alma. Pero muchas veces el alma, cuando somos seres almáticos,
Somos seres que nos dejamos llevar por las emociones. Si alguien dice algo de nosotros, perdimos la paz. Si sucedió algo inesperado, algo que afectó nuestros planes, inmediatamente terminamos afectados allí. ¿Qué vamos a hacer? Turbados. Entonces podemos reconocer si ese pensamiento viene del espíritu o viene del alma. El Espíritu de Dios primero trae paz. El Espíritu de Dios es pacífico. El Espíritu de Dios también nos redarguye. Y hay momentos en donde perdemos la paz, pero es el Espíritu Santo redarguyéndonos, sacudiéndonos. Cuando contristamos el Espíritu, tendemos a perder la paz que Él nos ha dado. Pero Él lo permite, ¿para qué? Para que retomemos el camino. Cuando nos salimos del camino, hacemos comentarios que no debemos hacer, el Espíritu se entristece y nos permite probar de esa tristeza. Entonces nos sentimos turbados, venimos a la presencia de Dios y Dios viene y nos enseña, dice: hijo, no debes decir esto, hijo, mira cómo tú puedes afectar a los demás con lo que haces. Pero es por el Espíritu. Es diferente a esa emoción, a esos sentimientos de la carne, a esos sentimientos que provienen del alma, que no nos dan la dirección correcta. El vivir en el Espíritu nos ayuda a olvidarnos de nosotros mismos. Cuando estamos pendientes de nosotros mismos, estamos caminando en la carne. Es que tú siempre me dices, es que tú me has... Cuando nos colocamos como el centro de las cosas, estamos actuando de manera carnal. El Espíritu Santo nos lleva a pensar de una manera diferente. Ese sentimiento de pobrecito yo, es que a mí siempre, es que me dijeron, es que me ofendieron, es que si no me hubieran dicho esto, es que me robaron, Esa es una actitud carnal. El Señor, a través de su Espíritu, quiere que levantemos nuestra mirada y la mantengamos en Él. Entonces, ya no nos van a poder ofender tan fácilmente. Ya no nos van a ofender. ¿Qué dice el Señor? Entonces viene la carne y reacciona ante una situación inesperada, un comentario de alguien ofensivo. Viene la ira, viene el enojo. Y el Espíritu Santo, entonces, si tú estás en el Espíritu, tú presentas eso: Señor, mira, me quiere dar enojo por esto. Y el Espíritu Santo seguramente te va a decir: el sabio pasa por alto la ofensa, mas el necio al punto deja conocer su ira. Caminar en el Espíritu no significa que no vamos a ser afectados por las situaciones del ambiente, pero significa que sabremos qué hacer con esas reacciones, sabremos cómo reaccionar, que aun si reaccionamos negativamente, sabremos a quién venir y delante de quién presentar nuestros pensamientos. Dios pasa a ser el todo del hombre y su palabra marca mi caminar. Y ya mis reacciones no van a estar basadas en lo que los demás digan o hagan, sino en lo que Dios dice. La carne tiene una influencia sobre el hombre. Gálatas 5:19 nos dice lo siguiente, nos dice que cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza, es decir, nosotros, cuando seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, peleas, celos, arrebatos de ira, de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Continúa: permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que vive para satisfacer los deseos de la carne no heredará el reino de Dios. Y ya los escuchamos cuáles son esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Por eso Él dice: si ustedes proveen para la carne, estarán en oposición al Espíritu. Si ustedes obedecen al Espíritu, estarán en oposición a la carne. No es el caminar en la carne el que nos permite relacionarnos con Dios.
A veces creemos que tener derecho, que el haber sido ofendidos nos da derecho a enojarnos. No, no es real, no es así. Ustedes no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, estarán siendo guiados por la carne. Y el resultado va a ser, cuando se dejan guiar por la carne y no por el espíritu, es que van a caer en perversiones sexuales, va a haber impureza en sus vidas, van a estar enojados a toda hora o por cualquier cosa, van a adorar dioses extraños, van a vivir en hechicería, van a ser hostiles, van a estar experimentando peleas, celos, contiendas, y todas estas cosas son producto de caminar en la carne. Haber escogido es el camino del mal versus el camino del bien. Pero él le dice a los Gálatas, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones, también los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí. No se trata de mí, se trata de ti. Ya no soy yo, es que me ofendieron, yo tengo derecho a enojarme y levantar la voz porque me ofendieron. Pero el que ha clavado ya esa naturaleza en la cruz, ya no se trata de mí, se trata de ti. Vemos a un Felipe allí diciendo, le están apedreando y le está diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Este hombre estaba ya crucificado juntamente con Cristo. Ya no contaba a él, decía, yo soy lo de menos. Tu voluntad es que estos hombres no se pierdan, y por eso oro por ellos, porque esa es tu voluntad, que en lugar de maldecirlos yo los bendiga. Y qué mejor ejemplo que Jesús mismo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se estaba viendo a sí mismo, no estaba diciendo, mira, yo que nunca pequé, yo que nunca les ofendí, yo que solo quería el bien de ellos, me metieron a la cárcel, me azotaron, me clavaron en esta cruz. Pero él no se estaba mirando a sí mismo. Él mantuvo sus ojos en el galardón, y por eso pudo tener en poco el oprobio, la burla que estaban lanzando sobre él. No se estaba mirando así, le estaba mirando al Padre. Padre, yo sé que tu deseo es que ellos se salven. Padre, yo sé que tu deseo es que esta persona se salve. Ayúdame siempre a pasar por alto las ofensas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones. Esas pasiones en las cuales dice aquí, ustedes anduvieron en otro tiempo. Seguían la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Ah, no, yo no me la dejo montar de nadie. Esos son corrientes del mundo. Todo el mundo lo repite. Ah, yo sí le pongo los puntos sobre las íes. Y esa es la forma como el mundo se conduce. Yo si no me dejo es de nadie. Yo si no me dejo es de nadie. Ese tipo de razonamientos son razonamientos del mundo. En otro tiempo andábamos en esas corrientes, a comer y a beber y a hacer muchas otras cosas porque el mundo se va a acabar. Esas son las corrientes de este mundo. Pero Él nos invitó a no caminar conforme al príncipe de la potestad del aire, porque todos esos pensamientos no vienen del cielo, vienen de abajo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, todos nosotros. ¿Quién podrá juzgar a quién? ¿Quién podrá acusar a quién? Pero sí podemos ser mensajeros el Evangelio, de las buenas nuevas, mensajeros de unas buenas nuevas, que tú no tienes por qué estar sujeto a esa vida por siempre, entre los cuales dice que vivimos nosotros y éramos oprimidos, y sencillamente obedecíamos a los deseos de nuestra carne y hacíamos la voluntad de la carne. Todo lo que la carne nos pidiera, para allá íbamos, y la carne siempre nos va a querer destruir. La carne siempre va a buscar los placeres temporales que van a pasar una factura bastante alta. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo se lamentaba de esa naturaleza. Es una naturaleza caída, la naturaleza que lleva al hombre a vivir en la carne en lugar de vivir en el espíritu. Es esa naturaleza caída, de la cual todos heredamos de Adán. Romanos 7:14 dice, por tanto, el problema no es con la ley. Sí, la ley les producía ira, porque la ley decía, no matarás, no robarás, no mentirás, cosas cuales el hombre era incapaz de cumplir. No podía vivir el hombre
bajo esos preceptos. Su carne se lo impedía. No desearás la mujer del prójimo. O sea que la mujer sería, no desearás al hombre de tu prójimo. Pero en realidad nadie podía cumplirlo. ¿Cuántos hombres decían, no, yo sí respeto a mi esposa? ¿Cuántas mujeres dirían, yo sí respeto a mi esposo? Yo nunca me he acostado con alguien diferente a él. Pero en su corazón, ¿cómo estaba? Y es que Dios no mira lo externo solamente, Dios mira el corazón. El problema no era la ley, porque la ley es buena y es espiritual, dice Pablo. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, soy un esclavo del pecado. Realmente yo no me entiendo a mí mismo, y seguramente muchos de los que están escuchando tampoco se entienden a sí mismos. No quieren ofender a su familia, no quieren dañar a sus seres cercanos. No queremos dañar a nadie. Sí, el querer está en nosotros. Pablo lo decía, yo no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Hay cosas que yo sé que omito, que yo debería hacer, pero no las hago. Y en cambio, en lugar de hacer lo que es correcto, hago lo que no es correcto y lo que yo odio. Y odio hacer esto, y cada vez caigo en lo mismo, y odio hacer eso, pero no puedo dejar de hacerlo. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que los mandatos de Dios son buenos. ¿Quién podrá decir? Muchos dicen la Biblia, pero uno puede decir puntualmente, es que la Biblia dice que matar, que no matarás y eso es malo. ¿Quién podrá decir, es que la Biblia dice no mentirás y eso no es cierto, mentir es bueno? Nadie puede decir eso. La gente que dice la Biblia es un libro anticuado, no se atreven a citar lo que ese libro dice. Lo juzgan desde afuera, pero no pueden ir al detalle, decir esto es incorrecto, esto es falso o esto no es conveniente. Pablo decía, él sabía lo que era bueno, pero no estaba en su capacidad hacerlo bueno. Sabía lo que era malo, pero no estaba en su capacidad dejar de hacerlo. Y él dice, si yo sé lo que hago, que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la Biblia tiene la razón. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y él seguía allí pensando en esto. ¿Qué puedo hacer? Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Yo creo que eso le pasaba solo a Pablo, o de pronto a un par de personas que están escuchando por allá, y a mí también. Ahora, si yo hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolverlo? Pablo decía, yo he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, yo sé que es buena, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza del pecado que todavía está dentro de mí. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, miserable de mí. Soy un desgraciado, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? ¿Quién me librará? Y ahí vemos a un Pablo que está reconociendo que él ha tratado, que él ha querido. Y a veces compartimos con habitantes de calle y hemos lanzado la pregunta, ¿quién está cansado de vivir como lo está haciendo? Y prácticamente el 100% levantaban sus manos. Yo. ¿Quién quisiera dejar el vicio? ¿Quién quisiera ser libre de esa opresión del vicio? Y prácticamente todos levantaban sus manos. Pero todos llegaban a la misma conclusión, miserable de mí. Hacer el bien quiero, pero no puedo hacerlo. ¿Quién me libertará de esta vida? Pero hay una forma. Pablo mismo lo manifiesta allí. Y él dice, gracias doy a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente la verdad, de verdad yo quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy un esclavo del pecado.
Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él sí pudo vencer el pecado. Y en Cristo soy más que vencedor. Así que ya no puedo jactarme. Es que yo sí no tomo, yo sí no hago esto, yo sí no hago lo otro. Pero seguramente va a tener que decir, pero en cambio yo sí hago esto y hago aquello y hago aquello. También malo, tan malo o peor que aquello que estoy juzgando. Por eso no nos atrevemos a juzgar. Por eso cuando decimos, no, es que ese es un borracho, cuando yo le juzgo, yo estoy diciendo, en cambio yo no soy borracho, en cambio yo soy muy buena persona. Pero si Dios te confrontara, cuando Dios nos confronta, y por eso no les gusta la Biblia a mucha gente, porque la Biblia confronta nuestra naturaleza, dice, tú no tomas, es cierto, pero eres un adúltero, pero eres un mentiroso, y tanto lo uno como lo otro te hace digno de muerte. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que, ya que sabemos que somos débiles, no nos atrevemos a juzgar. Más bien, depositamos nuestra confianza, como lo hizo Pablo, en Jesucristo. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Él sí venció allá en la cruz. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz es un elemento de muerte, es un lugar donde crucificamos el viejo hombre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Soy incapaz de vivir rectamente. Soy incapaz de ser justo. Soy incapaz de ser una persona correcta. Pero Cristo en mí sí glorifica el nombre de Dios. Gálatas 5:16 nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, dice esta versión. ¿Cómo? Déjense guiar por el Espíritu Santo. Señor, mi carne me dice que haga esto. El deseo de mi corazón es este. Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ten misericordia de mí. Líbrame de estos deseos. Te entrego mi vida, aquí estoy, Señor. Mi corazón, mi carne, todo mi ser me arrastra hacia esto, Señor, pero aquí estoy. Y si te toca sudar gotas de sangre, hazlo, pero delante de Dios, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Si es posible, pasa de mí esta copa. Tal vez necesitas renunciar a cosas y no estás dispuesto a hacerlo y sabes que te conviene hacerlo. Pero el Espíritu Santo te va a fortalecer lo suficiente como para venir hasta los pies de Cristo y decirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, que yo no tenga que dejar esto. O si es posible que yo no tenga que tomar tal decisión. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es mi deseo, hacer tu voluntad más que la mía. Tú sabes lo que mi corazón me pide. Tú sabes hacia dónde me arrastra mi carne. Pero Señor, no sea mi carne la que gobierne mi vida, sino tú. ¿Y cómo podemos ser transformados entonces conforme al carácter de Jesús, que aprendió a decir eso delante de Dios? No se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí nos lo dice 2 de Corintios 3:18. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, entonces caemos en un egocentrismo. Es que yo, y luego nos jactaremos, es que yo sí fui capaz de hacerlo. Hay personas que después de por la gracia de Dios, haber podido ser libres del pecado, empiezan a acusar a otros. Eso es falta de voluntad. Mire yo cómo sí pude, mire yo cómo sí hice. Por eso el Señor ha puesto la libertad en su sola soberanía, en su sola potestad. Si el Espíritu les libertare, serán verdaderamente libres. Y allí no habrá jactancia, porque Dios no tiene nada que ver con los jactanciosos, los orgullosos, los soberbios. Por eso es necesario esa dependencia de Él. Así que no nos miremos a nosotros mismos, ni miremos al prójimo para juzgarle. Más bien, dice 2 de Corintios 3:18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados
a su gloria, a su gloriosa imagen. Él nos exhorta a que lo miremos a Él, y en la medida en que le miramos a Él, le contemplamos a Él, contemplamos su santidad, somos transformados conforme a su misma imagen. No es mirándonos a nosotros mismos, no es en nosotros que está la respuesta, no es mirando nuestras debilidades, ni tampoco mirando nuestras fortalezas. Lo uno nos aplasta y lo otro nos enaltece más de lo que conviene. Así que vamos a pedirle al Señor que esa promesa que Él nos hizo en Ezequiel 36:23 dice: yo santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y yo los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Le estaba hablando a su pueblo Israel. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y ustedes serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes de su carne, quitaré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y que también los pongan por obra. Ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. ¿Cómo? Simplemente entregando nuestras vidas, rindiéndonos delante de Él, caminando en el Espíritu y negándonos a caminar en la carne. ¿Cómo se sacrifica la carne? Vamos a la cruz juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que por su gracia podamos ser transformados conforme a su imagen. Ya no en nuestras fuerzas. Hacer el bien tal vez está en nuestra mente, pero no está en nuestra capacidad. Dejar de hacer lo malo está tal vez en nuestra intención, pero no está en nuestra capacidad. Gracias damos a Dios por Jesucristo, porque a través de Él nosotros somos más que vencedores. Y te doy gracias, Señor, porque aquellos que hoy están mirándote a ti, están siendo vencedores, están siendo victoriosos. Hoy muchos han empezado ese camino de victoria sobre el pecado. ¿Cómo? Porque se han sometido a ti. Hoy están allí en sus corazones, proponiendo entregar sus vidas a ti. Están reconociendo su incapacidad, pero no se han conformado a ese sometimiento al pecado, sino que han venido ante ti a clamar misericordia y han decidido dejarse guiar por tu Espíritu y ya no más obedecer a los deseos de su carne. Gracias, Señor, por empoderarles para caminar por el Espíritu. Gracias, Señor, por ese milagro de empoderarnos para caminar, Señor, rectamente por tu Espíritu. Y reconocemos que ningún mérito hay en nosotros. Hoy reconozco, Señor, que toda envidia, que todo orgullo, toda soberbia se va de nosotros. Y es por el poder, por la gracia de tu Santo Espíritu, porque la sangre de Cristo nos limpia. Ya no vamos a mirarnos a nosotros mismos, sino que te miraremos a ti, y entonces seremos transformados, y seremos como tú eres, porque así lo dice la palabra. Al mirarte a ti somos conformados a tu imagen, y yo te doy gracias, Señor, porque ese es el destino y ese es el propósito, es el plan que tú trazaste, para aquellos que están escuchando este mensaje, para todos los que han abierto su corazón y han decidido ya no caminar en la carne, sino mirarte a ti. Han escogido el camino de la vida y han desechado el camino de la muerte. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por bendecir sus hogares, por llenar esos lugares con tu presencia y por la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene al corazón de aquellos que hoy se han dispuesto para escucharte a ti, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Ahora hay personas que están siendo sanadas, hay personas que están siendo liberadas de temores, personas que estaban angustiadas. Esa angustia se va, porque ya no están mirando su capacidad para resolver situaciones, sino que te están mirando a ti como el Todopoderoso, aquel que está en los cielos
que está por encima de toda circunstancia. Y te doy gracias porque estás trayendo respuesta a uno y a otro, y aún tu presencia la están percibiendo. Muchos allá en sus casas, aún dolores en sus cuerpos, están abandonando esas vidas porque ahora tú vienes a reinar sobre ellos. Gracias, Señor. Aún aquellos que han tenido su corazón herido, han sentido alivio, han sentido descanso a sus almas. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, muchas gracias, como siempre, por disponerse y por dejarse transformar por el Espíritu de Dios. Que tengan un feliz y un bendecido día.